Continuando con el tema de la gestión de patrimonios, abordamos ahora el capítulo de activos financieros y de mercados. Para hablar de este tema, se deben considerar 6 tópicos bien importantes alrededor de lo que son los activos financieros y los de mercados. El primer tópico o el primer tema es relacionado con el activo efectivo, ¿sí? Y qué clases de activos podemos considerar como efectivo. El segundo es los activos inmobiliarios, los activos financieros o instrumentos financieros de carácter inmobiliario, y a partir de ellos debemos considerar que pueden ser residenciales o comerciales, que existen unos riesgos, un riesgo inmobiliario, un riesgo de mercado, un riesgo de vehículo de inversión. Más adelante entraremos en detalle. También tenemos los activos financieros denominados bonos, y sobre ellos tenemos que dejar una definición, ¿sí? Que un bono es un título de deuda, o en otras palabras es una garantía que representa un préstamo concedido a un tercero. ¿Qué características tienen los bonos? Pues debemos enfocarnos en el tipo de interés que manejan, el reembolso que se maneja con los bonos, los riesgos que están inherentes en los bonos, las operaciones que se pueden hacer con los bonos y el rendimiento que ellos dan. Frente a la rentabilidad que dan los bonos, es importante tener en cuenta cuál es el rendimiento corriente, cuál es la rentabilidad del capital, cuál es la rentabilidad del vencimiento, qué se entiende por volatilidad y riesgo, y qué se entiende por las curvas de los tipos de interés en los bonos. Adicionalmente, debemos entender que hay unas clases de bonos que son los bonos corporativos y los bonos del Estado. Igual debemos hablar, cuando hablamos de bonos, de cómo se califican, y para comprender la calificación crediticia de un bono se requiere de las agencias de calificación crediticia. En un espacio donde profundicemos sobre este tema, entonces hablaremos de esta parte. En los activos financieros y mercados también hay que considerar los bonos como renta fija y los activos de renta variable. Los activos de renta variable pues básicamente son las acciones. Entonces debemos definir qué son las acciones, y entonces encontramos acá que las acciones pues debemos comprender que cada empresa tiene acciones emitidas y los propietarios de las acciones son los dueños de la empresa. Las acciones conllevan todo el riesgo y el beneficio de invertir en una empresa. Si una empresa va bien, pues sus accionistas irán bien. Sin embargo, si la empresa va mal, los accionistas de cierta manera se resentirán o sentirán el efecto en sus patrimonios. Los accionistas, aparte de sentir el efecto del incremento o la disminución del precio de la acción por efectos de que la empresa vaya bien o vaya mal, reciben los dividendos anuales declarados por cada empresa. Hablando de las acciones, entonces hay que entender qué tipos de acciones podemos tener: acciones ordinarias, acciones corrientes, acciones preferentes, o hay otros tipos de acciones que entraremos en detalle más adelante. Las características de las acciones son sus dividendos, las plusvalías que generan, las ventajas comerciales, los derechos de suscripción preferente y los derechos al voto, que entraremos en detalle un poco más adelante. Hablando también de los activos financieros y de mercados, hablaremos de los derivados. Y para ello pues tendremos que definir qué es un derivado. Un derivado es un instrumento financiero que se deriva en otra cosa, es decir, un derivado es un instrumento financiero cuyo precio se basa en el precio de otro activo que está subyacente en lo que está enmarcado en el derivado que se está comprando. ¿Para qué se utilizan? Sería la siguiente pregunta que nos haríamos. Se utilizan como instrumentos de cobertura, de anticipación de futuros flujos de caja, cambios en la asignación de activos, y para llevar a cabo estrategias de arbitraje o estrategias de conservación de patrimonios. Y las clases de derivados podrían ser futuros y podrían ser opciones. Para culminar este primer recorrido de nuestro mapa conceptual en el tema de los activos financieros y de mercados, hablaremos de qué son los mercados financieros y entenderemos qué son los mercados primarios y qué son los mercados secundarios. Bueno, entonces a partir de esto iniciaremos a entrar en detalle en cada uno de los temas.